A mi primer invitado esta mañana, el doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido. Querido Anderson. Gracias por estar aquí, Mauricio. ¿Cómo estás? Siempre un gusto. Y oyéndote eso, además, para ponerle un poco más de picante, el protagonista de la novela es el propio Bailey. Y no es la única novela en la que utiliza alter egos para presentar su realidad. Así es que lo genial de este tipo de obras es que te cuenta su historia sin poner... El que creyó que hoy cambiaba el país, creo que estaba equivocado. Y eso ha pasado en las más de 12 consultas que hemos tenido durante el último periodo democrático. Vamos a votar, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana, ni con un resultado positivo, Anderson, ni con un resultado negativo. No hay el fatalismo ese de si gana el no, este país se incendia, ni hay ese positivismo, no hay excepción. Todos van a proclamarse triunfadores. Y dejemos de lado a los actores políticos, creo que con el resultado ha ganado el país, punto. Y no importa si fueron 9 sí, 2 no, lo que sea, gana el país primero porque se ha activado un mecanismo de democracia directa, que aunque es usado y abusado por los gobiernos hasta como mecanismo de popularidad electoral, tiene una trascendencia que es clave en una democracia tan minimizada y tan golpeada como la nuestra. Creo que en ese sentido gana el país. Y gana también por el hecho de que quienes creen que la seguridad se basa en la presencia de militares, por ejemplo, ya ven en esto una salida, una alternativa a lo que ha sido el fin de los estados de excepción. Quienes estaban pendientes de lo que significa la podredumbre de la justicia, la corrupción en el otorgamiento de acciones de protección o de habeas data o de habeas corpus, ven una salida con una de las preguntas. Y yo creo que incluso en el tema de la consulta popular, las preguntas de la parte de abajo de la papeleta, la Asamblea ve una salida porque encontrará la forma de mantener viva una buena imagen, trabajando para servir a quienes votaron sí mayoritariamente en esas preguntas. Vamos a la parte que a mí de verdad me interesa, es ¿qué hacemos ahora que el pueblo ha votado, ¿no? O sea, tienes una pregunta como la extradición, por poner el primer ejemplo. La gente aprueba la extradición para los ecuatorianos en una gama general de delitos, no de forma cerrada específicamente para lavado de activos, no. Solicitado por otro país, hay tipicidad en el Ecuador comparable, yo lo puedo entregar a usted, señor, aunque sea ecuatoriano. ¿A partir de cuándo, a partir de qué casos, tengo que haber cometido un delito después de la consulta o me pueden echar con un delito anterior de la consulta, con una de las preguntas que surge? ¿Es para gente que ya está presa, para gente que va a caer presa? Cuéntanos un poquito. A ver, partamos del hecho de que aprobada la pregunta, como efectivamente lo está en función de los resultados, automáticamente con la publicación de estos y la promulgación de las reformas en el registro oficial, cambia el texto de la Constitución. Es decir, ya en unos días veremos que el artículo de la Constitución que prohibía expresamente la extradición de ecuatorianos lo va a permitir. O sea, me tengo que ir a comprar una nueva Constitución. Nos va a tocar. Sí. O al menos para los que usamos esos aparatos que tienes de enfrente, actualizar la versión digital para no cometer errores. Segundo punto, también se reforma ya la ley de extradición. Y eso está automatizado con la entrada en vigencia. Estaba en el anexo. Publíquese. Se cambia este artículo de la Constitución, se cambian estos dos artículos de la ley de extradición. Es decir, normativamente ya está. Ahora, ¿cómo operativizamos la extradición? He oído cuestiones... Dice, a Colompico se lo puede mandar ya, lo acaban de coger. Bueno, es que yo justo iba a poner el ejemplo. Hay gente que a propósito de lo sucedido en la madrugada en redes sociales dice, próximamente veremos a Colompico en los tribunales estadounidenses. Ratito. Primero o sea, la extradición debe seguir un proceso. Y lo primero es eso. País, ¿no? Quien está del otro lado, Estados Unidos, tiene que decir, oiga, aquí hay una causa contra el señor Pico y queremos juzgarlo en Estados Unidos. Claro. Si es que no te piden, aún depende de la justicia ecuatoriana. Ok, pero si cojamos el caso de Colompico, que acaba de suceder. Lo tienen al flaco con pinta de Ken, está pintado el pelo, y le dicen, oigan ustedes, señor Colompico, dice Estados Unidos que se ha cometido un delito, y lo está reclamando. Como está rubiecita ahora, tiene que responder allá con tribunales gringos. Y lo está reclamando. ¿Puede? Puede. Pero y Colompico dice, aguanta, que a mí me cogiste preso antes de que se aprobara esta extradición. Sí, pero me cogiste preso
por una causa que se está ventilando en Ecuador. La causa en Estados Unidos es una distinta. Y claro, estoy detenido, lo cual asegura que la persona esté físicamente para el proceso, pero Estados Unidos te dice, la causa aquí es esta. Ahora, pero ahora viene todo el otro tema. ¿Cómo? No es solo el pedido, porque tiene que venir, tiene que tramitarse, y ese trámite tiene, como dice el propio anexo, tienes que evaluar las condiciones, tienes que ver que haya relación entre los delitos de un país y otro. ¿Quién evaluó? Un juez de la República del Ecuador. La justicia ecuatoriana es la encargada. En este caso, tú habrás visto, por ejemplo, hace 2 o 3 días, que se hablaba de, en cambio, a la inversa, la Corte Nacional de Justicia consiguió la extradición. Eso es lo que se hace. Es un proceso. Hay correlación en los delitos. Pero además, quiero decir, el que decide si eres extraditable o no es un juez. Es la autoridad judicial. Todo se trata entre autoridades judiciales. Digamos que la única parte donde interviene la Cancillería, porque esto también es importante, es en recibir los papeles y es el mensajero. El mensajero. Nada más. Aquí es un servientrega con caché. Aquí no obra un aspecto político, idealmente. Ya. Y si nos sale un juez así, curipayo, de estos de metástasis, que dice, no es extraditable. A ver, yo te digo, hay que tener en cuenta, y por eso la importancia de no sobredimensionar las cosas, que los casos de los extraditables son casos de alto perfil. Entonces no es que va a pasar de agache un curipayo diciéndote no es, sino que incluso la opinión pública va a estar pendiente de que se haga lo que corresponde. Y habrá intervenciones y habrá análisis, entonces es muy difícil, y ya se ha visto en casos en otros países, en los que podrás tener a curipayo de juez, que es tan importante el asunto que tiene que medirse y tiene que aplicar y tiene que hacer las cosas bien. Entonces yo creo que por eso es que acá no es que el día de mañana los 18 millones de ecuatorianos nos convertimos en extraditables. No, olvídese, así no funciona. Ni tampoco el día de mañana vamos a tener un catálogo con 120 personas reclamadas por la justicia estadounidense. De ninguna manera. Pero, o sea, porque nuestra justicia es deplorable. Pero en ese caso en específico yo creo que hay que esperar y ver. La herramienta está, y es importante, cuando hemos visto la podredumbre judicial en Ecuador, donde reina la impunidad. Mira solo con el caso que actualmente se ventila en Estados Unidos, el del señor Pollitt. Aquí cantó, bailó. En Estados Unidos hasta estuvo tan preocupado que al principio hablaba y después dijo, me acojo al silencio porque si hablo me termino hundiendo más de lo hundido que ahí estoy. No. De aquí pasó, pero hasta el hijo salió libre y el hijo era el gran lavador, ¿no? Así nos hemos enterado. Parecía él y el hijo. ¡Qué bestia como lavaba el flaco! Oye, pónganse serios, que es algo muy serio. Carlos Poli no le está pasando bien. Solamente uno piensa en la extradición y piensa Colopico, Alafito. Glass. Porque esa es otra. ¿Viste en redes sociales? Glass. De nuevo. Eso. A ver. Oye, quita tú que Poli diga, por ejemplo, España. Esto, ya, caso cierto. Déjame ponerte este caso. En el juicio a Poli ha venido José Cosoizao y ha dicho... ¿Qué nombre mencionó en el juicio? Jorge Glass. Y ha dicho, si ustedes quieren la ruta del dinero Jorge Glass, tienen que ir a España. Porque yo pagué unas empresas en España que no conocíamos en Ecuador. Ese dato no lo había dado en el Ecuador. Ahora, imagínate que España se pone a revisar y dice, hostia, pues, pásamelo a Jorge Glass. ¿Puede? Puede. Y Estados Unidos también puede. Y se lo regalamos, pero mañana. Bueno, o sea, de nuevo, hay que seguir los procesos. Y no le podemos dar 2 por 1 y mandarle... O sea, y ahí yo topaba otro punto porque me parece importante, ¿no? Hay gente igual en redes sociales, y creo que toda nuestra audiencia lo ha visto, que está hasta emocionada porque dice, hay países donde existe pena de muerte para los corruptos, así es que les mandamos pasar, les mandamos. No hay cómo, no hay cómo. El anexo dice claramente que hay que mantener el estándar en el sentido de que si aquí no hay pena de muerte, no podemos mandar a morir a un ecuatoriano. Claro. Que si aquí se respetan los derechos humanos, no le podemos mandar a un país donde no se respete, donde haya tortura, donde haya tratos degradantes. Sí. Eso es lo que dice en definitiva. Pero lo cierto es que en este caso puntual, muchos se especulado sobre el tema. ¿Y qué va a pasar con Glass? Pues Glass ha aparecido en el juicio de Pollitt. ¿Es verdad?
Y han aparecido Podría empresas. empezarse algo en Estados Unidos y podría Estados Unidos reclamar al señor Glass. Y será ahí ya cuando se tramiten estos temas, cuando veamos el resultado definitivo. Qué cosa tan interesante. ¿A quién más podemos extraditar, Mauricio? Vamos a hacer la lista de Hagamos una No, lista eso es mucha responsabilidad. Después en redes Hagamos nos empiezan una a hacer lista, pedazos. Mauri, de a quién extraditaríamos. Si tú fueras juez. No te voy a poner ahí. Si yo fuera juez, no quisiera ser juez en las circunstancias actuales. Oye, le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Mónica Ibanco, que tienen algunas preguntas para ti. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta y como siempre, bienvenido. Muchas personas se preguntan quién ganó en esta consulta popular y quién perdió. Por un lado, el oficialismo. O sea, dice, las dos preguntas de Guillermo Lasso ahora sí ganaron. Y hay que reconocer la primera, la de los militares brindando apoyo complementario a la Policía Nacional, es de iniciativa de Guillermo Lasso, no es de este gobierno. Ahí sí el gobierno no dice nada. La pregunta de extradición, aunque fracasó en 2023, con dos palabras más ahora, con quítale una coma y ponle un punto y coma, es lo mismo y acaba de ganar. Entonces acá no se trata de apadrinar las preguntas ganadoras y dejar huérfanas a las preguntas que han sido derrotadas. Obviamente hay quien en esa derrota trata de decir, no, pero es que este es un triunfo mío, fui yo. Y también podemos hacer esa matemática simple, ¿no? Si saliste a decir 11 veces no y solo quedaste con 2 nos, no vas a decir, no, ahora sí gané. Entonces no es un tema de matemática, no es un tema del padrinazgo de las preguntas. Yo creo que incluso, como lo he dicho Mónica, es un tema de esperar lo que va a pasar a partir de hoy. Porque puede ser en el camino que esas expectativas en promedio, 6 de cada 10 ecuatorianos respecto a, por ejemplo, el trabajo que ahora tiene Daniel Noboa y la Asamblea Nacional para cambiar el Código Orgánico Integral Penal, para cambiar o no la ley de extinción de dominio, está por verse, ¿no? Entonces ahí pueden incluso los actores políticos anotarse, entre comillas, otros goles y quedar bien con la ciudadanía haciendo un trabajo en función de las expectativas. Importante esperar lo que va a pasar a partir de hoy, porque muchas personas piensan que, bueno, ya se dio la consulta popular, votamos, seleccionamos, elegimos que el presidente tenga mayor responsabilidad con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y van a esperar un cambio de la noche a la mañana, pero no es así. ¿Cómo es posible gobernar un país con tantas crisis? El gobierno se ha enemistado tanto con el correísmo, con el partido Construye. ¿Cómo va a tener gobernabilidad el presidente con estas peleas que se han visto públicamente en la Asamblea Nacional? En este momento hay poco espacio para la movilidad de lo político al interior de la Asamblea. Si bien el anexo de 5 de las 6 preguntas de consulta es bastante deficiente porque no te garantiza nada, no establece condiciones mínimas de la aprobación, solo te dice el presidente hará esto, la Asamblea hará esto y pues si pasa una cosa u otra, otros derivados harán lo propio. Claro. Pues hay que esperar y ver, hay que aprobar una norma. Y como dije, no te garantizan los votos, por supuesto que no, como no te garantizan que el contenido originalmente propuesto de la reforma del Ejecutivo sea aprobada. No cambia el procedimiento legislativo, Mónica, y ahí es donde pesa el acuerdo de gobernabilidad o el pacto político, si queremos llamarlo como tal. El presidente de la República manda un proyecto que tiene que ser discutido al interior de la Asamblea, primero, segundo debate, que pasa por comisión, pasa por pleno, y pues en ese camino la iniciativa original, como sucedió con la reforma tributaria, Claro. puede ser sustancialmente modificada. Y claro, muchos nos dirán, el presidente tiene la posibilidad de vetar la norma para regresarle a su origen, a lo que él quería. Pero también la Asamblea puede rechazar ese veto con otros votos y mantenerse más bien en la propuesta del trámite legislativo al interior de la Asamblea Nacional. Así es que hay que esperar y ver incluso el resultado. Lo que se preguntó al país es bastante abierto. Y yo te digo, ¿están de acuerdo con que se endurezcan las penas? Sí. Y endurecer las penas de sumarle 1 año o sumarle 40. No hay una proporción. El gobierno puede salir a decir 40 años, 35, 20 y la Asamblea decir, no, endurecer con 2 es suficiente. ¿Cuál es el resultado final? Es lo que debe en este momento preocuparnos a los ecuatorianos. Por ello es que ya votamos de una forma u otra, el resultado nos gusta o nos disgusta. En este momento lo que nos corresponde es hacer seguimiento a lo que va a hacer el Ejecutivo,
a lo que va a ser la Asamblea Nacional. Pero si nos vamos incluso, Mónica, a los temas de referendo, también hay que hacer seguimiento. Crear justicia especializada en lo constitucional, estos jueces especializados de garantías, va a tomar tiempo. Requiere recursos, concursos públicos. El trabajo de quienes estamos de este lado, periodistas, sociedad civil, líderes de opinión, es empezar a vigilar para que esa iniciativa, que ha sido apoyada por 6 de cada 10 ecuatorianos, no se tuerce en el camino, para que no tengamos al juez de Balsas o al juez de, no sé, pues ahí Manglar Alto, como jueces de garantías en sus respectivos cantones. Y ahora viene lo bueno en el sentido de, a ver, gobierno, tú planteaste la pregunta, asegura los recursos para que estos juzgados sean. No basta con que en el anexo hayas dicho, sí, se dará los recursos. No, ahora dalos. A ver, Judicatura, organiza un concurso transparente, con buenas bases para que sean seleccionados los mejores. Y ahí tenemos que estar nosotros activos. Entonces, no es solo el tema de la consulta, es también el tema del referendo. Claro, y es también el tema de la gobernabilidad, porque si estás enemistado con varios partidos políticos, como tú lo acabas de mencionar, Mauricio, por ejemplo, ya fuimos a votar, pero eso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea no te da paso, imagínate, 60 millones botados a la basura. Sí, y eso sería terrible. Yo no quiero ni siquiera pensar en un escenario así, Mónica. Yo creo que dejando de lado rencillas y diferencias en el ámbito político, los 137 legisladores actuarán con responsabilidad en función de los resultados. Hay que ver si es que efectivamente cumplen eso que les hemos oído en estos últimos días, de que siempre estarán con las propuestas que sean favorables para los ecuatorianos. Ojalá así sea. Ya en este periodo legislativo corto ha habido votaciones por unanimidad. Ojalá estas también lo sean. Definitivamente creo que hay que vigilar y esperar. Mauricio, además, Doménica, además de toda esta revisión de las preguntas y cómo se pueden aplicar ya de ahora en adelante, las preguntas de plebiscito básicamente son cosas que se van a tener que tramitar en los próximos días. Más o menos, cómo es el proceso de eso, cómo funciona? Bueno, el gobierno no creo que recién ahora se siente a decir, uy, ganamos y nos quedan 5 días desde la proclamación de resultados. Claro. Esos proyectos de ley deben estar ya en su fase final. Aunque no lo han dicho, y hubiera sido bueno dentro de esas declaraciones de triunfo, decir, aquí está el proyecto y tan pronto digan que este es el resultado, lo mandamos a la Asamblea para que Ecuador cuente con normas en línea de lo más pronto posible. Pero en este caso, como digo, hay que basarnos en lo que estaba establecido en el anexo. 5 días plazo para que el Ejecutivo presente el proyecto de ley y después 60 días plazo para que la Asamblea debata y apruebe. De nuevo, esto no implica violar el procedimiento legislativo, sigue vigente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el trámite no cambia, primer debate, segundo debate, comisiones, pleno, habrá incluso el tema del veto, que hay que tener en cuenta, particularmente el respeto a los tiempos de lo aprobado en la consulta, ¿no? El procedimiento tendrá que evaluarse en cuanto a ajustar lo que habitualmente toma varios meses a 2, pero esperemos que todo se cumpla en línea con lo que los ecuatorianos hemos aprobado el día de ayer en las urnas. Ahora, ¿tú crees que la pregunta de arbitraje internacional y de trabajo por horas le resta un poco del discurso de la generación de empleo también y de dinamizar la economía del gobierno nacional? ¿O cuáles serán los pasos para poder reemplazar la pérdida en esas preguntas? A ver, 3 prioridades han tenido y hemos tenido los ecuatorianos durante los últimos años: la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Esta consulta abordaba los 3 frentes. Había preguntas vinculadas a la inseguridad, había preguntas vinculadas a lo económico y preguntas vinculadas a la corrupción. Los ecuatorianos hemos aprobado 2 de esos 3 temas. Por falta de información, por desconocimiento, por crisis ideológica, por cuestiones políticas. Lo cierto es que queda totalmente abandonado de esta consulta y referendo el eje económico. Aunque se quiso vender que el arbitraje era la solución para atraer inversión extranjera directa, creo que hay otras formas en las que el Ejecutivo puede lanzar mensajes creíbles a la comunidad internacional para que venga a invertir en Ecuador. Estabilidad tributaria, seguridad jurídica, estabilidad política, aprovechar que el riesgo país está en mínimos que no habíamos visto en meses. Perfecto, el arbitraje no se aprobó, pero hay otras herramientas para poder llamar la atención de los inversionistas extranjeros. En el caso del trabajo por horas,
Creo que primó mucho lo ideológico, definitivamente, y en ese sentido lo que hay que ver es, ¿este es el escenario laboral del país? Ahora, ¿qué nos queda? Por ejemplo, manden reformas al Código del Trabajo, que no van a ir en contradicción con lo que dice la Constitución, es decir, no es que van a meter ahí un contrato a plazo fijo, un contrato por horas, porque eso está excluido del régimen constitucional actual, pero pueden encontrar la forma de flexibilizar vía reforma al Código del Trabajo para poder generar nuevas fuentes de empleo. Y de nuevo, creo que el aspecto económico, si bien requiere reformas normativas, Dome, si bien es bueno tener leyes, mejorar el entorno normativo del país, también debe ir en la línea de acciones que demuestren que las cosas van a cambiar. Y los mensajes, de nuevo, que hemos visto en los últimos años, desmotivan el invertir en el país, desmotivan generar nuevas fuentes de empleo, porque hoy estamos con una reforma tributaria y en 6 meses mandan otra y nos vuelven a cambiar el tema porque necesitan meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y sacar más plata. Mauricio, esa inestabilidad trae consecuencias. Justo eso ahorita, mientras tú hablabas, pensaba en cuánto nos va a costar aplicar las 9 preguntas que ganó con el sí. O sea, porque tenemos algunas que vamos a Bastante necesitar plata. nuevos jueces, vamos a necesitar probablemente más militares o no, para que haya más controles en las vías hacia las cárceles. O sea, ¿cuánto nos va a costar? Definitivamente nos cuesta, y qué bueno que se tope ese tema, porque si ya el proceso de ayer nos costó 60 millones, lo que viene de aquí en adelante también necesita recursos. Cuando los militares entran a hacer, aunque sea por 180 días término, prorrogable por 30 días término más, trabajo complementario de seguridad interna, necesita recursos. Recursos para que se movilicen, para que se alimenten, para que tengan equipamiento, plata. Crear nuevas judicaturas, hacer los concursos para los nuevos jueces, pagarles un sueldo a esos jueces y a sus equipos, demanda plata. Los procesos de extradición, X y Z asuntos, hasta podrán demandar en algún momento traducción oficial de documentos que probablemente necesite plata. Y lo mismo, en definitiva, con el resto de cosas. ¿Por qué no me animo a hablar de lo que significan las preguntas de consulta? Porque no sabemos, Dome, a hoy el resultado final de la ley. Por lo tanto, no podemos evaluar el costo que tendría la reforma al Código Orgánico Integral Penal o la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, por ejemplo. En función del resultado final sabremos si hay costos que como ecuatorianos debamos cubrir en su implementación o no. Por lo pronto, al menos, el trabajo de los legisladores y el presidente de la República, que son los que intervienen en el trabajo legislativo, ya está pagado. Ok. Mauricio Alarcón, permíteme preguntarte qué esperas que se incluya en la declaración del presidente de la República que se ha hecho esperar hasta hoy. ¿Por dónde esperarías una declaración acertada de un presidente de la República? Yo siempre prefiero ser positivo en estos casos y creo que sería muy bueno partir de la autocrítica, aceptar las razones de la derrota de las 2 preguntas, independientemente de quién es su padre de origen. Claro. Ver la forma, como decía hace un momento, en que esos temas puedan ser implementados, si es que yo tengo convicción de hacerlo. Operativizar lo antes posible y decir que se van a mandar estos proyectos de ley que ya están elaborados de la Asamblea para terminar de cerrar el círculo de consulta. Y más allá de lo coyuntural, un llamado a la unidad nacional. La necesidad de sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta para sacar Ecuador adelante. Esa polarización con comunicados mal redactados. Con las dudas que genera si diste o no tú una orden directa de eliminar un movimiento. O cuestiones como acusar de sabotaje y después salir corriendo, tienen que ser desvirtuadas con un gran espacio de diálogo nacional. Sí. Y yo creo que en ese diálogo habrá que tragarse sapos, pero deberán estar todos los actores a los que verdaderamente les importa el país. No estamos para improvisaciones, no estamos para crisis de ego ni para síndrome de ubris. Estamos para trabajar por Ecuador. Hoy hay una cabeza, no sabemos si sea la misma a partir de mayo del 2025 o sea otra. Esta es una oportunidad de tratar de reforzar las instituciones, reforzar la democracia y tratar de sacar adelante en estos meses que quedan al país. Los grandes gobiernos, históricamente hablando, han sido gobiernos de transición,
que han institucionalizado, han sentado bases y se han retirado. ¿Será este el caso? A hoy no lo sabemos. Lo cierto es que la oportunidad sigue ahí. Mauricio Alarcón, muchísimas Gracias, gracias Anderson. por acompañarnos. Siempre un gusto Siempre un gusto conversar contigo.